A reading from the first letter of Lectura de la primera carta de San Juan. Beloved, we Queridos love God hermanos, because he first nosotros loved us. amemos a Dios If porque anyone Él nos amó says, I primero. love Si God, alguno but dice, hates his brother, amo a Dios y is a liar. aborrece a su hermano, es un For mentiroso. whoever does not Pues love a quien brother no ama a whom su he has hermano a seen quien ve, no cannot love puede amar God a whom Dios he a has not quien seen. no ve. This is the commandment Y hemos we have. recibido de Él este Whoever mandamiento. loves God Quien ama a must also Dios, ame love his también brother. a su hermano. Everyone who believes Todo el que that cree que Jesus is the Jesús es el Christ Cristo is begotten by ha God. nacido de Dios. And everyone who Y loves the todo el que Father ama a aquel que loves da el also the ser, one ama begotten también by al him. que ha nacido de él. In this way, we know En that we esto love the conocemos que children of amamos a God, los hijos de when we Dios, love God si and amamos obey a his Dios y commands. cumplimos sus mandamientos. For the love of God is Pues this, en esto consiste el that amor a we keep Dios, his en commandments. que guardemos sus And his mandamientos. commandments are Y not sus burdensome. mandamientos no son For pesados, whoever is begotten pues by God todo el que ha conquers the nacido de world. Dios vence al And the mundo. victory that conquers Y the lo que world ha is conseguido our la faith. victoria sobre el mundo es nuestra fe. Servum Domini. Lord, every nation on earth will adore you. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante O ti, God, Señor, with todos your los judgment pueblos de la endow the tierra. king, Dios mío, and confía with tu your juicio al Rey, justice the para que king's rija a tu pueblo con He shall justicia, govern your people with justice, a tus and your humildes afflicted con ones with judgment. rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. From fraud and Él violence shall redeem rescatará them. sus vidas de la May the violencia. precious Su blood of sangre our será Lord and his Son, preciosa a sus may they be ojos. prayed for Que recen continually. por Él Day by continuamente day shall they y bless lo you. bendigan todo el día. Se postrarán ante ti, Señor, todos los May pueblos his de la name be tierra. blessed forever, Que su as nombre sea long as the eterno sun y is su able fama to dure reign. como el sol. In him shall all the Que Él tribes sea of la the earth bendición be de todos blessed. los pueblos All the nations y shall lo proclaim proclamen his dichoso holiness. todas las razas de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. A reading from the Holy Gospel. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesus returned to En aquel Galilee tiempo Jesús, con la fuerza del Espíritu, volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos los alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le servía y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy
se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. One of the greatest novels, spiritual novels of all time. De las novelas espirituales más grandes de todos los tiempos es Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Hay una escena en particular que involucra a un monje ortodoxo sabio, el padre Osimo. Él es anciano y lleno de sabiduría y la gente hace fila para ir a confesarse con él o para a consejo espiritual. Cierto día, una viuda va a verlo, la señora Kolokov. Ella tiene una hija paralítica y necesita mucho cuidado. Pero ella ha venido a darse cuenta de algo en su vida, que mientras que ella ama a la humanidad en general, es realmente difícil amar a las personas de manera individual. Ella dice, amo a la humanidad y en mis sueños tengo planes fervorosos de devoción a la humanidad y se podría decir que yo iría a la cruz por los seres humanos si se me hubiese pedido. Pero a veces soy incapaz de pasar 2 días en la misma habitación con una persona. He llegado a pensar que a veces son capaces de odiar a los seres humanos. He odiado a seres humanos individuales. Mientras más sucede, más ardoroso es mi amor por la humanidad. Ella habla acerca de cómo ella es capaz de amar a la humanidad, pero si alguien tose en la misa o si alguien mastiga con la boca abierta o un número de detalles, le hace difícil para ella amarlos. Y eso también se puede decir acerca de nosotros. La respuesta del padre Sósimo es muy hermosa. Le dice, el amor activo es algo difícil comparado al amor en los sueños. El amor activo, el amor por los sueños requiere hechos rápidos, logrados rápidamente. El amor activo, por otro lado, involucra trabajo, dominio propio, sacrificio, y para algunos puede ser toda una ciencia. Estos últimos días hemos estado leyendo de la primera carta de San Juan. En ella San Juan escribe a una comunidad y la esencia de esa carta es el llamado al amor. Ayer escuchamos a Juan decir que Dios es amor y hoy escuchamos el gran desafío de amar a nuestros hermanos, a quienes podemos ver, a las personas concretas alrededor nuestro, no a la humanidad en general, no una imagen idealizada de la iglesia ni de lo posible, sino amar a las personas a quienes Dios ha puesto alrededor de nosotros. Y San Juan dice, si no podemos amar a nuestros hermanos a quienes podemos ver, ¿cómo podemos amar a Dios a quienes no vemos? Si no podemos olvidarnos de nuestro ego, las personas a nuestro alrededor, ¿cómo podemos hacer lo mismo en tener amor concreto hacia Dios, quien nos creó? El mandamiento es que nos amemos unos a otros. A menudo San Juan dice eso en sus cartas y en el Evangelio. En el Evangelio según San Juan escuchamos que Jesús dice, hermanos, ámense unos a otros. Este es el mandamiento que les doy. De hecho, hay una historia de San Juan el Apóstol. Cuando era anciano, estaba viviendo en una comunidad. San Jerónimo cuenta esa historia. Se cuenta que el día del Señor lo invitaron a que dijera unas palabras. Y día tras día, semana tras semana, año tras año, él se levantaba y decía unas palabras a la comunidad y decía, hijos, ámense unos a otros. Semana tras semana, mes tras mes, hijos, ámense unos a otros. Y finalmente alguien en la comunidad le dijo, hemos escuchado esto antes, ¿nos quiere decir alguna cosa diferente? Y este joven dice, si hacen esto, no hace falta decir nada más.
Love, in particular, El amor en particular es a lo que estamos llamados, hacia nuestros familiares, hacia los miembros de nuestra comunidad, nuestras parroquias. Y si podemos crecer en la capacidad de ver a cada persona en la manera en que Dios los ve, entonces también creceremos en nuestra capacidad de amar a Dios agapic love that's selfless, con amor agape, un amor entregado, wishing the good for the other, productivo, bueno, deseando el bien para el prójimo y deseando lo mejor para las personas que nos rodean, incluso las personas que nos irritan o nos perturban. one another as Estamos llamados a amarnos unos a otros como Dios we nos ha remember God amado. has loved us. Es lo principal, recordemos cómo Dios nos ha amado. Y no es un amor que hemos ganado, amamos porque hemos sido amados. El amor que nos muestra Jesús. Hoy, en el Evangelio, escuchamos de los primeros días del ministerio de Cristo. Él ha estado predicando en Galilea y llega a su ciudad natal y cuando está tratando de pensar cómo describir lo que está haciendo al pueblo con quien se crió, eligió leer del rollo de Isaías, del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a traer libertad a los cautivos y a dar la vista a devolver la vista a los ciegos, In other words, a dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. God showed Y this. Dios Jesus mostró showed esto. all these things in the Jesús ministry that he did and the people that he served. mostraba todas estas cosas en el ministerio que realizaba Glad y tidings. efectivamente trajo buenas nuevas a los pobres Then en and aquel now, entonces y ahora. comes to us in our need. Él viene a nosotros en nuestra necesidad, en nuestra pobreza. Nos devuelve la vista cuando estamos ciegos espiritual o físicamente. Nos alivia nuestras cargas cuando estamos oprimidos y nos ofrece la libertad de aquello que nos tiene cautivos, especialmente libertad de nuestros pecados. Lo hizo para el pueblo de aquella época con- He does it for y lo hace por nosotros ahora. us. Jesus loves Dios nos ama, Jesús nos ama. as we, flawed that we are, sinful that Recordemos we are, eso, a pesar de ser pecadores, to the best of our ability, acudamos al Señor y esforcémonos lo mejor que podamos en amar a nuestro prójimo, in our path. a aquellos a quienes el Señor ha puesto a nuestro alrededor. God loves them. Amarlos como Dios los ama y amémonos unos a otros. Our love De esa manera demostramos nuestro amor hacia Dios, quien nos amó primero.